Luego, es una información, Wikileaks yo creo que ha sido una suerte para el periodismo. Yo no creo que sea periodismo en sí mismo Wikileaks, pero sí creo que Wikileaks es una fuente extraordinaria para el periodismo. Porque precisamente cuando el periodismo tiene tantos problemas para conseguir fuentes cada vez más manipuladas, cada vez más expertas en manipular a los medios de comunicación, cada vez más especializadas a través de gabinetes, en dar información sesgada a los medios de comunicación, en ese momento el hecho de que exista un sistema como Wikileaks, es decir, una caja negra que garantice el anonimato de la fuente, que permita que personas que tienen acceso a informaciones interesantes, que creen que son interesantes, que creen que los ciudadanos deberían conocerlas, esa persona pueda colocar esa información en una caja negra, en el sentido de que no va a ser identificado. Yo creo que deberíamos estar todos los periodistas muy contentos de que Wikileaks exista y de que ese mecanismo prospere. Porque, de acuerdo con que se puede colocar en esa caja negra, por llamarlo de alguna manera, información inexacta o información falsa, pero para eso están precisamente los periodistas. Por eso la información de Wikileaks que se ha publicado ha pasado antes por manos de profesionales que saben manejar ese tipo de información. Porque cuando nosotros accedemos a la información de Wikileaks, lo primero que haces es comprobar. O sea, no vale solamente el documento en sí. Compruebas los datos. ¿Realmente esa persona estaba en ese momento allí? ¿No estaba en ese momento allí? ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Qué otros casos tiene? Las relacionas en un contexto, ¿no? Eso es una manera de trabajar estrictamente profesional, periodística, una rutina profesional que se aplicó a los documentos de Wikileaks y que al mismo tiempo permitió ampliar las fuentes y el número de documentos sobre el que podíamos trabajar los medios de comunicación. Yo no tengo ningún problema en trabajar con material robado, en absoluto. Lo digo desde ya. Yo creo que toda la buena parte de la información, de las mejores informaciones publicadas, han sido filtradas. Muchas veces las informaciones son filtradas por los propios interesados, que filtran la información y luego dicen que es una información robada. Son ellos la han filtrado porque no querían proporcionarla de una manera directa y la proporciona a través de una filtración. O sea que incluso existe un juego ahí muchas veces muy complicado entre lo que es una filtración y es un robo de información. Pero en el caso más clásico de robo de información, que fue los papeles del Pentágono, como toda esa información reunida por el Departamento de Defensa norteamericano sobre cómo se habían desarrollado los acontecimientos en Indochina, en los países relacionados con la guerra de Vietnam, todo ese material fue entregado por un funcionario al que todos deberíamos estar muy agradecidos, entre ellos Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos deberían estar agradecidísimos a aquel hombre que decidió, aquel funcionario que decidió facilitar toda aquella información a Washington Post y el New York Times para que se examinara cuál había sido realmente la política desarrollada por los sucesivos gobiernos norteamericanos en el caso de Indochina, ¿no? De qué es lo que había sucedido allí. De todos los papeles del Pentágono, ninguno afectó a la seguridad de nada. No afectó a la seguridad del Estado, afectó al crédito de un gobierno, afectó a la reputación de algunos políticos. Es exactamente lo mismo que sucede ahora. La información facilitada por Wikileaks compromete, en algunos casos, la reputación de algún gobierno, de algún político, hace el prestigio y la credibilidad de algún gobierno queda en entredicho, pero eso no afecta a la seguridad del Estado, eso lo que afecta a la seguridad de los gobiernos, que no quieren que se sepan determinadas cosas que hacen, pero eso no es un problema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación yo creo que deben recoger ese tipo de información, darle un contexto y presentarla a los ciudadanos. Cuanto más información tengan, yo creo que más facilidades tendrán para tomar sus propias decisiones. Y yo quería recordar que el primer documento que facilita Wikileaks relacionado con la guerra de Afganistán es el asesinato desde un helicóptero de un periodista de Reuters.
Reuters había solicitado 500 veces, de manera oficial y formal, que el Departamento de Defensa facilitara esa información. Creía que su periodista había sido asesinado o disparado, no sé si asesinado con el sentido de que, pero bueno, había resultado muerto por parte de disparos desde un helicóptero, sabiendo que era periodista. Exacto. Y pidió repetidas veces ese documento. El Departamento de Defensa norteamericano se negó a facilitar ese documento. Debería haberlo hecho. Debería haberlo entregado. Y cuando ese documento se filtra y aparece en Wikileaks, yo me alegré muchísimo, porque yo creí y siempre he defendido que Reuters tenía razón. Reuters tenía razón al exigir ese documento y el Departamento de Defensa norteamericano no tenía razón en negarlo. Una cosa es que protejas los nombres del piloto de ese helicóptero concreto, o de quién era el oficial que dirigía la operación o que manejaba la ametralladora. Eso es una cosa, y otra cosa es no facilitar y no castigar a la persona que hizo eso. A mí me parece que lo razonable es que se le castigue, lo razonable es que le castigue el propio gobierno norteamericano, el propio Departamento de Estado, y lo razonable es que se facilite la información que necesitaba Reuters y se le dé satisfacción a Reuters por la muerte de un periodista que estaba trabajando identificado, ¿no? O sea, yo creo que los beneficios de Wikileaks son indudables para el periodismo. No creo que el Wikileaks por sí mismo sea periodismo. Yo creo que facilita un material, es como los papeles de Pentágono, es un material que te facilita, y después los periodistas profesionalmente trabajan con ellos, ¿no? Yo creo que eso sería lo fundamental, ¿no? Muchas gracias, Soledad, por esta intervención, en línea con la de Hugo, ¿no es cierto? La defensa de la utilización del material provisto por Wikileaks. Una pequeña aclaración: yo no dije que en algún momento los diarios hayan puesto en peligro a las fuentes, porque justamente los trataron los nombres, en algunos casos, con criterio profesional y con responsabilidad. Yo dije que se había acusado de eso a Assange y a Wikileaks cuando publicaron en el sitio web una lista de colaboradores de los servicios secretos norteamericanos en Afganistán. Ellos mismos lo hicieron en el diario de la guerra de Afganistán. Ahí sí pusieron en peligro a mucha gente que había colaborado con los servicios. Creo que los diarios justamente, y como tú lo dices, el tratamiento que han hecho los diarios es a partir de criterios éticos y profesionales, que además es interesante, creo que para muchos de los que están aquí, ver que también esos criterios éticos o profesionales tienen que ver con lo que uno supone en cada medio de lo que es la audiencia y los lectores, y lo que uno supone que es importante o relevante, que también está sujeto a la subjetividad, ¿no es cierto?, a la línea editorial y a la subjetividad de los periodistas o jefes de redacción. En cuanto a lo que comentaba sobre el secreto innecesario con el cual hay tantos documentos que los gobiernos mantienen secreto, yo me pregunto si no es también por esconder la superficialidad y la banalidad de muchas de las cosas que se dicen. Cuando se ven muchos de los cables de Wikileaks también hay una gran superficialidad, cuando de una embajada mandan relatos que son en realidad la revista de prensa de la mañana, y a partir de ahí mandan un informe. Hay cierto nivel... Claro, cuando es un informe sacado de la prensa, ya lo sé, pero hay muchas apreciaciones que parecen bastante superficiales. Obviamente, supuestamente no son las que han utilizado. Por otra parte, es cierto que en realidad, creo que lo decían los servicios secretos en los años 90, en tiempos de la Guerra Fría, 95% de la información, incluso la de los servicios, es pública. El asunto es saber dónde está la información. Lo que no veo hasta ahora es que... nadie cuestione, o sea, la idea Wikileaks es una buena fuente, no importa, aparentemente para Hugo pueden plantear algunos problemas el hecho que sea información filtrada o robada, para ti, Soledad, no, pero todavía nadie se ha planteado por qué no son los periodistas que encuentran esa fuente, justamente esos documentos. Bueno, quizás tengamos ahora otra mirada por parte de Carlos Gaveta.